Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo intensamente un jueves más de Pasos del Recuerdo y de verdad tan agradecida por estos días en donde he tenido la oportunidad de compartir con muchos expertos profesionales, parte del staff que apoya a esta maravillosa organización sin fines de lucro, el Grupo de Apoyo Amándote, y que por supuesto hemos hecho mucha mención acerca de este primer congreso de psico-oncología en Guatemala. Tengo cáncer, escúchame. Así que hoy, por supuesto, vamos a estar conversando, nos robamos un ratitito al doctor porque el día de mañana va a estar compartiendo eh, una interesante conferencia acerca de estos temas que tienen que ver con la salud mental. Tengo cáncer. ¿Y ahora qué? Él es el doctor Humberto Bautista y por supuesto desde Ciudad de México ha compartido con este maravilloso grupo de apoyo. Así que doctor, como el tiempo se nos pasa tan rápido, muy buenos días, ¿cómo amanece ese corazón? Y cuéntenos cómo conoció a estas maravillosas mujeres. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un placer estar con tu gente, con tus radioescuchas, en este caso la gente que está conectada. ¿Cómo conocí a Amándote? De hecho, fue muy simpático. Di una conferencia para Hannover, para lo que era la pandemia y cómo se mezclaba lo que es la pandemia con las personas con cáncer, es decir, el COVID más cáncer. Lo que se llega a generar sí es cambios radicales, pero lo que está ante una situación muy latente es que una persona se enfrentaba a una enfermedad crónica, como es el cáncer, contra una enfermedad aguda. La diferencia es que las personas con cáncer lo que se quejaban es que cómo es posible que le hagan tanto auge a lo que es el COVID, que es una enfermedad, claro, es una infección fuerte. En ese momento no teníamos nadie, ni el conocimiento, ni los anticuerpos. Pero entonces todo el mundo, ojo, todo el mundo fue COVID, 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 COVID. Y las demás enfermedades sin tratamiento. Entonces, pues ahora sí fue las enfermedades mentales que se comenzaron a desarrollar ante lo que es la paranoia del COVID, más el problema de que no se les daba atención a las enfermedades crónicas y todo era hacia lo que era COVID. Entonces, ¿qué es lo que se llegó a generar? Muchas enfermedades mentales. Entonces me pide Hanover que les ayude con un programa de conferencias para capacitación hacia personal sanitario, otras aseguradoras para ver qué es lo que estaba ocurriendo a nivel mundial. Entonces, al parecer, dentro de una de las conferencias estaban las chicas de Amándote. Obtuvieron los datos y me hablan por teléfono. Oye, estamos de Guatemala, queremos si nos puedes echar la mano con alguna conferencia. Y dije, sí, con mucho gusto. O sea, ¿para cuándo? No, pues para tal fecha. Sí, sin problema. Checamos las agendas y ya de ahí, al parecer, año con año, me piden que nos tengamos un intercambio. Yo les digo, ¿saben qué? Lo más rico de una plática es poder interactuar con las personas que están dentro de la conferencia. Digamos que el inconveniente es que ha sido pues nada más todo en línea, o sea, no he podido estar de forma directa con la gente llamándote. Entonces, lo que yo siempre les he pedido, tanto a Mónica como a Lula, que me envíen las preguntas, trabajamos con las preguntas y ya en vivo contesto todas las preguntas que tengan las personas que están en ese momento conectadas. A forma de que pues es un monólogo, pero es un monólogo interactivo. Año con año lo hacemos de forma directa. Entonces, es la gran ventaja que hemos tenido. Un acercamiento, pues sí, un acercamiento muy cordial y pues sí, muy directo, la verdad. Oye, esto, aquello, se puede, vámonos, no se puede, pues no se puede en ese momento, ¿no? Pero cuando se puede, con mucho gusto lo hacemos. Pues qué lindo, de verdad, y creo que partiendo desde lo que fue la famosa pandemia, ese encierro, esa soledad de los seres humanos, no fuimos creados con esa eh,
ese diseño para poder estar solos. Tenemos que estar acompañados. Necesitamos de un terapeuta, necesitamos de un amigo, necesitamos de una pareja, necesitamos de tantas cosas. No podemos estar solos. Y creo que qué gran ejemplo este que usted acaba de dar en cuanto a hacer énfasis en la pandemia. Creo que los pacientes en la parte de la psicología crecieron muchísimo porque nos dimos cuenta, primero, que no podemos estar solos, segundo, ese impacto del encierro, estar no sé, en una casa, en un departamento, junto otra vez con mi esposo, con mis hijos, esa dinámica, aparte teniendo un diagnóstico complicado, el índice de divorcios creció impresionantemente, la relación entre los padres con los hijos, hubo ese quebranto, esa fractura, o sea, los seres humanos nos dimos cuenta que realmente si pudiéramos, pues Dios no lo permita, tengamos que vivir otra pandemia, esto sería complicadísimo, o muchos que ya han decidido tomar una terapia, que buscaron esas respuestas, todo aquello, todas aquellas incertidumbres que nos dejó esta pandemia de realmente, yo digo, el ser humano es tan complicado, es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué lo lleva a usted a estudiar, pues al ser humano, el cerebro, los comportamientos, que esto es algo tan, somos tan difíciles, tan complejos, tan complicados? Fíjate que es muy buena pregunta. De inicio, típico, cuando estás en la preparatoria o el instituto, no sabes qué hacer de tu vida, ¿no? Estás entre X, muchas Entre Jerez y disciplinas. la frontera, decía mi abuelita. Ah, bueno, pues por ahí, entre medicina y arquitectura, ¿no? Pues nada que ver, pero bueno. Entonces, fui con un orientador vocacional, me dijo, mira, la ventaja que tienes es la posibilidad de estudiar lo que quieras, ya no me resuelves nada, ¿no? Comencé a ir con diversas especialidades a ver qué y cómo era el desarrollo, ¿no? Vi programas, me había enfocado mucho por lo que es la parte de cirugía, pero en su momento dices, no, es demasiado tedioso. Ya hoy en día, pues, algo muy padre. Pero me enfoqué más en lo que es salud mental. ¿Por qué? Porque es algo intangible. Es algo como el sentido común. La gente cree que el sentido común es lo más común. No, es todo lo contrario. El sentido común es lo menos común que existe. Y existe un inconveniente que toda la gente da por hecho que piensa igual que uno. Es decir, que todos vamos a pensar y responder igual que el otro. No, nunca. Entonces es algo tan cambiante, tan, ahora sí, dismórfico, porque tiene una forma, pero sigue cambiando, sigue siendo tan dinámica que en menos de un año ya cambiaste. ¿Y qué fue lo que me dio? Pues comenzar a trabajar sobre ese tipo de cambios a nivel mental, a nivel emocional, a nivel comportamental, y no solamente a nivel social, sino a nivel humano, a nivel persona. Comencé trabajando con niños con VIH y dándome cuenta cómo el tratamiento antirretroviral en su momento, estoy hablando hace más de 20 años, comenzaba a generar un cambio en el desarrollo físico del niño. Los niños crecían más lento. Cognitivamente hablando, también crecían más lento. Pero sexualmente hablando, estaban muy revolucionados. Madre mía, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces, en ese momento me decidí a trabajar mucho con lo que era VIH, con niños con VIH. Ok, niños con VIH y con SIDA también, inclusive. Y se logró ver cómo se genera una reversión ante lo que es el SIDA hacia un VIH. Fue el tratamiento antirretroviral, pero las repercusiones a nivel psicosocialmente hablando eran estratosféricamente hablando. Y no había nada. Entonces, de ahí me comencé a meter mucho sobre lo que es la enfermedad crónica. Ojo, enfermedades crónicas, empecé yo con el VIH. Y me di cuenta de que el cáncer, bueno, comenzó a crecer más. Y la gran ventaja que tenemos hoy en día que el VIH lo logramos controlar y si la persona es disciplinada, se logra controlar bastante bien. La persona tiene periodos de vida larguísimos, 40, 50, 60 años. Contra un cáncer. El cáncer, aunque la persona se me cuide, va a depender mucho cómo evolucionar el cáncer. Y eso fue cuando me comencé más a perfilar hacia lo que es ya lo que es la neoplasia, las neoplasias en sí. Y que pues hoy por hoy es el coordinador del servicio de psicooncología en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, definitivamente considero que la vida lo lleva a uno por diferentes recovecos, pero al final de cuentas, el cumplir la misión, el propósito, utilizar esos grandes dones y talentos, y usted que palpablemente ve todos los días el dolor frente a frente, porque imagino que desde el punto de vista de salud mental, pues
No es lo mismo tratar a un paciente que regularmente va a terapia a uno que, pues recientemente, por ejemplo, es la primera vez que visita al psicólogo porque me acaban de dar un diagnóstico de cáncer. Inmediatamente pensamos en muerte y entonces se empieza a trabajar, es ese proceso que me imagino es mucho más lento por la parte de la aceptación. ¿Cómo funciona esto? Ok. De hecho, le diste un clavo muy bueno. Aceptar. Hijo, aceptar algo es lo más difícil que puede existir. ¿Por qué? Porque somos muy complejos, muy complicados también los seres humanos. Aceptar algo es el último paso, la última fase. Cuando dicen, bueno, sí, Kubler-Ross, las etapas del duelo, está muy padre, eso está muy bien, pero ya el ser humano evolucionó. O sea, hemos evolucionado tan grande, tan rápido que hoy en día, digamos que una persona que se le da el diagnóstico de cáncer, sí le pasa por la cabeza, me voy a morir. ¿Vale? Le tiene miedo al dolor, sí le tiene miedo al dolor, pero el ser humano le tiene más miedo a la vulnerabilidad. Al darse cuenta que es frágil, al enfrentarse que no va a poder hacer muchas cosas de lo que él tenía pensado hacer, ojo, tenía pensado hacer. ¿A qué me estoy refiriendo en ese momento? Que a la persona le cae muchas introspecciones, es decir, varios veintes. Se les llama como examen de conciencia. ¿Cuántas cosas he logrado hacer? ¿Cuántas cosas he suspendido? ¿Cuántas cosas tuve que evitar? ¿Cuántas cosas tuve que renunciar? Por los demás, por mis hijos, por mis padres, por mi pareja, por mi trabajo. Y en el momento que se le da el diagnóstico de que tiene cáncer, sí le pasa por la cabeza, me voy a morir. Ya no voy a poder hacer, ya no logré, ya no hice, ok. Se le pone a reevaluar qué fue lo que ha alcanzado a hacer en su vida, no a nivel económico, sino a nivel moral. Entonces, una persona con cáncer se está enfrentando a su vida, qué fue lo que ha hecho, qué fue lo que no ha hecho. Y es más, evoluciona mucho más rápidamente que cualquier otra persona, a nivel mental, a nivel emocional, tanto para bien como para mal. ¿A qué me estoy refiriendo en este caso? Como todo es tan rápido, tan cambiante, que en menos de un año la persona dejó de ser lo que era antes. A diferencia que una persona que no tiene una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a tantos cambios tan radicales que él mismo a veces ni siquiera los entiende. El objetivo es que la persona sea lo más activa posible en su vida. Caso contrario, cuando la persona es muy pasiva en su vida, va dejando que las cosas vayan fluyendo y no es protagonista. Y por consiguiente, ante el tratamiento con el cáncer, ante la evolución del tratamiento, ante la evolución de la enfermedad, su estado psicoafectivo, su estado mental va a comenzar a cambiar de una forma tan disfuncional que va a comenzarse a destruir. Y ves a las personas que a veces ante el cáncer pues, están más enfermas, pero ojo, no por la enfermedad, sino por todo lo que ha llegado a desarrollar ante lo que es el monstruo del cáncer. Y también no solamente él, el familiar que está al lado también me lo comienza a matar. Entonces, ¿qué es lo que se llega a generar? Que la diferencia entre una persona con cáncer y sin cáncer es que la persona con cáncer evoluciona más rápidamente. En menos tiempo ya tienes una persona que es muy diferente a la que inició, a la que viste y a la que le das el seguimiento. Y es Versus que, una persona... increíble esto, doctor, perdón que lo interrumpa, es ese crack, ¿verdad? El antes del diagnóstico y el después del diagnóstico. Es como que hiciese cortocircuito el cerebro y el corazón e inmediatamente cambiamos de personalidad. O sea, empezamos a sentir muchísimo miedo, enojo, tristeza, ansiedad. Es que es una explosión de emociones. Ya lo dijiste tú. En ese caso, la persona siente, piensa, revoluciona, cambia, asume, saca, vuelve a introyectar tan rápidamente que comienza a discriminar muchas cosas en su vida. Cosa que una persona sin cáncer no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene esa necesidad todavía. ¿Por qué? Porque no le pasa por la cabeza me voy a morir. No, se puede pasar por la cabeza me quiero matar. ¿Por qué? Porque mi vida no vale la pena. Y puede, ojo, y completamente válida. Por su situación a nivel social, psicosocialmente hablando, comienza a discriminar muchas cosas y se enfoca en cosas que a veces no puede cambiar. En cambio, con la persona con cáncer, como es tan rápido el cambio, tan nocivo la noticia y el enfrentarse a su muerte, a ver, toda persona que se ha enfrentado a su muerte cambia. Ok, toda persona que ha enfrentado un diagnóstico cambia. Por consiguiente, se hace más proactiva a nivel mental, a nivel psicológico. El objetivo es que sea mucho más proactiva de forma activa, no de forma pasiva. La diferencia va a ser cómo me va a generar una evolución a nivel mental. Y es cuando a veces ahí te va, mucha gente, mucha sociedad no la entiende. A través del cáncer aprendí a vivir. Gracias al cáncer aprendí a vivir. ¿Cómo es posible que diga eso? Está loca. A ver, no, ¿por qué? Porque honestamente es una persona que ha evolucionado tan rápidamente que la misma sociedad no lo puede entender.
Y es más, la gente en la sociedad quiere que vaya a ayudar a una persona diciéndole, no te preocupes, tú ten fe, échale ganas, no llores. A ver, perdón, son palabras de abogado que en ese momento estamos, ahora sí, coartando lo que es la libertad de la persona para poder ser persona. ¿Por qué? Porque una persona con quimioterapia, con radioterapia, con inmunoterapia, no va a estar feliz, va a estar cambiando y se va a sentir muy reactiva. Ok, que se comienza a caer el cabello. Ay, no te preocupes, hay pelucas. Perdón, es que no es el cabello, es la vulnerabilidad. Verme yo que me estoy enfrentando a esto y lo estoy, no sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y todo el mundo me dice que soy una guerrera, perdón, me están obligando a estar como ellos quieren que yo esté, sin darse cuenta que me están limitando y no me están permitiendo yo poderme, ojo, reencontrar. Y es como yo le llamo, es una enfermedad de una transformación. Tú mencionaste bien, un cambio de la personalidad. Sí, de base no, porque tenemos una personalidad base que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Pero viene este parteaguas que sí me genera una ruptura a nivel psíquica, que la persona se vuelve a reunir, se vuelve a juntar a nivel psicológicamente hablando y comienza a generarme una nueva personalidad, claro, con la base que tenía. Y es cuando la persona a veces se da cuenta que es más fuerte de lo que ella quería, pero antes no se daba la oportunidad porque era el que dirán, el no sé qué, tengo que preguntar si está bien, es decir, necesitaba la reafirmación de alguien más. Y es que usted ya bien lo decía, viene ese murmullo que probablemente pues son esas palabras de apoyo que todas las personas que están a nuestro alrededor en cualquier crisis o en cualquier afección, dolor, duelo, lo que estemos pasando, esas personas que están a nuestro alrededor, obviamente lo que quieren darnos es esa Apoyo. transmisión de todo va a estar bien, nada es para siempre, pero resulta que él no está en mis zapatos, número uno. Y número dos, esta revolución es como servir una cerveza rápidamente en un tarro, o sea, es esa espuma que es casi que está, y es un volcán en erupción. Y entonces ustedes, los expertos en la parte de salud mental, psicólogos o psiquiatras, vienen a hacer como ese rayo de sol matutino, ¿verdad? Le hacía el comentario antes de iniciar la entrevista de esta serie tan linda que está en Netflix que se llama Dosis Diaria de Sol. Y es una serie tan maravillosa porque pues trata de una enfermera que hace que los pacientes que están a su cuidado sientan como esa dosis diaria de sol, como sentarse, por ejemplo, en México y en Centroamérica ahorita que está lloviendo bastante fuerte, no es de ver lo malo de la tormenta, sino el prepararnos nuestra bebida favorita, pararnos a la orilla de nuestra ventana y apreciar lo bueno que la lluvia trae. Es esa dosis diaria de vitamina, de sol, de nutrición interna, es ese balance que ustedes a través de la terapia traen pues a todos los seres humanos. Realmente es admirable. Hombre, muchas gracias. Y sí, bien lo has mencionado. Va a depender con qué te quieres, qué es lo que quieras percibir. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen una dualidad, bueno y malo. Dependerá cómo te quieras enfocar, qué es lo que quieras percibir. Va a ser con lo que te vas a quedar. Yo siempre he dicho una cosa muy cierta. Todas las personas están destinadas a enseñarnos algo. Sí. A ser como ellas o a no ser como ellas. ¿Vale? Va a depender si tú lo quieres ver bueno o lo quieres ver malo. Como tú dices, ojo, aquí va a depender qué es lo que quiere aprender cada persona de su vida. Porque el rayo del sol, yo no soy el rayo del sol. Yo soy simplemente el que te va a ayudar a mover la cortina para que tú permitas sacar tu rayo de sol. Porque el sol eres tú. Te mueres tú, se muere tu mundo. Claro que sí, se muere tu mundo, va a dejar de existir. Es que no hay diferencia, pero hay mucha diferencia en cada persona. Que la persona estemos en nuestra vida va a depender qué es lo que queramos aportarle a las demás personas, simplemente por el hecho de ser persona. Por eso tienes dignidad, porque es una persona. Que en ese momento estás enfrentando muchos cambios, sí, aquí el objetivo es que te des la oportunidad de aprender de ti mismo y el por qué vale la pena vivir. Por supuesto, doctor. Y me imagino que también, pues ya bien usted lo dice, toda persona viene a dejarnos algo a nuestra vida. Y me imagino ese acercamiento de usted como experto profesional, eh, pues le ha dejado ciertas reseñas como para poder escribir este libro tan maravilloso, Tengo cáncer, ¿y ahora qué? Porque
yo me imagino que es lo primero que le dicen sus pacientes. ¿Y ahora qué hago? No sé si tengo vida, si esto va a pasar, cuándo va a pasar, si me va a doler. Muchos de ellos ni siquiera han tomado su primera terapia, su primera quimio, su primera radio y ya están inundados de miedo, de temor. O sea, los seres humanos, los cambios nos generan ansiedad, nos generan temor. Entonces, cuéntenos un poquitito, antes de irnos a la pausa, doctor, eh, ¿qué, qué lo llevó a escribir este libro? Tengo cáncer. ¿Y ahora qué? Ok, ¿qué es lo que me llevó a escribir ese libro? Fíjate que muchos pacientes hace muchísimos años me estuvieron preguntando qué podía leer. Dije, sí, con mucho gusto. Y comencé yo a buscar y encontraba puros libros médicos, de la neoplasia, tratamientos, avances de la enfermedad, pero no, nunca ningún libro me dice sobre la persona. Y El viene ser. el inconveniente, exactamente. El inconveniente es que toda la innovación ante tratamientos va enfocados hacia la enfermedad como tal, pero no sobre la persona. La innovación del tratamiento, la terapia blanco-molecular, la terapia inmunoterapia, Toda la parte claro, científica, ¿verdad? exactamente, pero no me dicen cómo va la persona, cómo le va a la persona. Entonces, yo pues, ahí sí dije, pues no, no existe nada. Agarré, pues, así, en su momento cuando escribí ese libro, fue hace 10 años ya, tenía que 17,000 pacientes atendidos, personas atendidas. Entonces dije, bueno, pues voy a agarrar y comencé a escribir, simplemente a escribir. Y en 3 meses escribí el libro. ¿Por qué? Por un deber moral para ayudarle a la gente para tener algo que leer. Y lo comenzaba así, simplemente pues, así un pequeño encargolado se los entregaba. De pronto me dicen, ¿sabes qué? Hoy está muy bueno el libro, ¿por qué no lo publicas? Y yo, bueno, pues voy a ver. Y comencé a ver con quién lo podía publicar. Ninguna revista, ninguna publicadora, mejor dicho, ninguna casa editorial lo agarraba. Y bueno, pues lo publiqué yo por mi parte. Y cuando lo publico yo por mi parte, pues se comienza a vender de forma exponencial. Entonces fue cuando ya me buscaron las impresoras, en este caso Random House me agarró, pero principalmente lo comencé a escribir por un deber moral, para ayudarle, darle a la gente una herramienta para que sepa qué es lo que tiene, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que debe hacer y por qué lo debe hacer y cuáles son los beneficios de hacerlo. No porque lo diga yo, sino porque lo digo con 17,000 personas con las cuales en su momento tuve el privilegio de trabajar cuando escribí este libro, que pues, eso fue hace 10 años. Hoy en día ya tengo más, un poquito más Creo de que experiencia. ya podría sacar un tomo 2, un tomo 3. Ese sería un buen reto que podríamos ponerle para este Exactamente. año 2024. Solo necesita un par de horitas más en el día ya. Exactamente, Y unas es, 30 horas por día. y es que definitivamente sí, hay muchos estudios científicos, hay bueno, Google que tiene tantísima información, pero es que se trata de llegar al alma, al corazón, al espíritu, al saber que soy un ser humano que tiene un diagnóstico complicado y difícil y ahora para dónde tengo que ver. Sí, tengo que pasar el proceso del tratamiento, va a ser difícil porque si buscamos en Google, por ejemplo, los efectos secundarios que puede dar una quimioterapia o una radioterapia, encontramos miles de páginas de ello, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer emocionalmente con eso que no se ve, con eso intangible, con eso eh, que solo yo estoy sintiendo por dentro? Creo que hasta se asimila de una forma totalmente diferente el tratamiento. Se han revelado muchos estudios de pacientes con diagnósticos complicadísimos que su cuerpo asimila de una forma totalmente diferente el tratamiento cuando tienen terapia versus los que no tienen terapia. Esto, hasta estudios hay de, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio en una cárcel donde estaban cadena perpetua y hay presos que sí llevan terapia y otros que no. El comportamiento, la asimilación, el enfoque hacia la vida es algo totalmente diferente. Entonces, el ser humano necesitamos también esa salud mental, no solamente física. Claro, ¿por qué? Porque recuérdate que ya lo definió la OMS hace mucho tiempo ya. Salud no es la ausencia de la enfermedad, salud es el bienestar biopsicosocial. Si nos enfocamos en el tratamiento de la enfermedad, pues solamente es la parte bio. Yo me enfoco en la parte psico
Y ya es deber de obligación de la persona su parte social. ¿Por qué? Porque, a ver, la persona viene al tratamiento y viene por una enfermedad, a tratarse una enfermedad. ¿Va? Muy bien, le podemos ayudar con la parte mental, pero con la parte social pues, va a depender de esta persona qué tanto comienza a reestructurar para tener y lograr una estabilidad a nivel biopsicosocial con lo que es el cáncer. Porque digamos que el cáncer lo podemos controlar, pero curar 100% no, puede tener una posibilidad de una recidiva en cierto tiempo, pero aquí el objetivo es tú qué haces para ayudarte durante el tiempo que estás, durante el periodo de libre de enfermedad. Sí, definitivamente. Doctor, el tiempo se pasa tan rápido, pero pues despuesito de la pausa seguimos conversando de este tema tan importante que usted va a estar dando el día de mañana 25 en este maravilloso Congreso de Psico-Oncología acá en Ciudad de Guatemala. Tengo cáncer, escúchame. Así que vamos a una pequeñita pausa y volvemos para hablar de esas conclusiones. Ya volvemos. Y rápidamente seguimos conversando en este jueves de Pasos del Recuerdo con el doctor Humberto Bautista, doctor en psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Y es que es realmente admirable las personas que deciden o que tienen ese don y esos talentos que van enfocados en la salud, pero mucho más desde mi punto de vista en la salud mental, porque estudiar los seres humanos de por sí somos difíciles, complicados, y usted ya bien lo decía, cada uno reacciona de una forma diferente ante diferentes circunstancias de la vida. En pandemia todos reaccionamos de una forma diferente, todos sacamos provecho, beneficio, todos vimos ese aspecto negativo al inicio, pero definitivamente si teníamos esa parte de tener terapia, de tener un círculo de amigos un poco más cercano, si teníamos un estilo de vida saludable ya previamente planificado y aplicado en nuestras vidas, pues todo funcionó de una forma diferente. Pero definitivamente el ser humano cuando está pasando por ese dolor profundo, pero no es del cuerpo, es del alma. Cuando está pasando por quebrantos del corazón, la mente empieza a imaginar mil cosas que ni siquiera estamos seguros, nadie, ni siquiera ustedes, estudiosos de la salud, pueden asegurarnos exactamente cuándo vamos a morir. Eso es algo que no, un científico nunca va a poder descubrir porque es, es, es algo que no se puede medir, ¿verdad? Pero definitivamente que lo que sí se puede medir es el comportamiento de las personas que sí llevan terapia versus las personas que no tratan nunca su salud mental. Y esto es vital e importante para liderar equipos de trabajo, para superar un diagnóstico complicado, posterior a un duelo, posterior a una pérdida, una ruptura, un divorcio, en la menopausia, en la adolescencia, o sea, en todas las etapas de la vida del ser humano. Si vamos a nuestro interior acompañado de un experto, de un especialista, eh, definitivamente la vida fluye de una forma totalmente diferente, pero los seres humanos tenemos ese defecto que hasta que nos duele, hasta que de verdad ya no aguanto, siento que me voy a morir, entonces le doy esa vital importancia a mi salud, a mi estado, y más cuando es eh, en cuanto a las emociones. Bien, le diste el clavo. Digamos que lo que pasa es que tenemos mucho miedo a reconocernos. Ujú. Tenemos mucho miedo a reconocernos de que ya las cosas a veces no pueden salir como nos gustaría. Es decir, somos muy soberbios los seres humanos. Y el que me diga que no, en ese momento es soberbio. ¿Por qué? Porque no lo quiere reconocer. Ahí se convirtió en soberbio. Exactamente. Hay una regla lamentablemente muy cierta. ¿A qué me refiero como lamentablemente? Al ser humano, todo ser humano le gusta lo mejor. Claro, les encanta lo mejor, nos encanta lo mejor. Pero el problema es que, ojo, les encanta lo mejor, pero lo quieren rápido y lo quieren sin esfuerzo. A ver, sí, se puede las tres, no, imposible. ¿Por qué? Porque lo mejor, rápido y sin esfuerzo
a menos que lo esté robando o lo esté heredando. Y eso, pero, no es válido. Bueno, sí, una herencia punto y aparte. Pero cuando la persona quiere darse las tres cosas a la vez rápidamente, en ese momento, pues va a generarse que no lo va a lograr y se va a frustrar. Entonces, ante lo que es el hecho de una persona que lleva un proceso de tratamiento de salud mental, encuentra ese proceso de resiliencia, comienza a darse cuenta cuántas cosas puede, cuántas cosas no puede. Y con el no puede, no estoy diciendo que ya renuncie y olvídalo. No, 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 no. Sino el objetivo es que trabajas para poderlo alcanzar. ¿Por qué? Porque puedes distinguir y discriminar qué es un sueño y qué es una meta. Un sueño está hecho para no alcanzarse porque es un sueño. Yo quiero llegar a la luna, bueno, voy a llegar, honestamente. Primero, porque ya no tengo dos, la condición física, pues tampoco, la preparación tampoco. Entonces, a ver, siendo honestos, no voy a alcanzar a llegar a la luna. Pero, ¿qué tanto yo puedo aspirar a otras cosas? Entonces, la forma de que mi anhelo, mi sueño sería ser llegar a la luna. Pero en el proceso, ¿qué tantas cosas puedo lograr? Esas son mis metas. Entonces, el objetivo que una persona esté en terapia, en salud mental, va a ser que sea más resiliente consigo mismo y con el entorno, a forma de que sea más tolerante también con el entorno. ¿Para qué? Porque estamos en una constante fricción con las mismas demás personas, un matrimonio, con el trabajo, y si le metemos también las situaciones que tú mencionaste, crisis, duelos, pérdidas, pues es completamente humano. ¿Por qué? Porque la persona que vive crisis significa que está viva, está insertada en una sociedad. Y si yo a una persona que digamos que nunca ha tenido una crisis, le pongo una crisis muy pequeña, en ese momento la va a hacer y la va a convertir en la más grande. ¿Por qué? Porque no era de alrededor. Y es cuando la típica persona a veces se me llega a ahogar en un vaso con agua. ¿Por qué? Porque es algo muy pequeño. En cambio, cuando la persona aprende y trabaja sobre sus crisis, las comienza a integrar, comienza a aprender de estas mismas y nunca las va a volver a repetir. A esto me estoy refiriendo a que las crisis las integramos, no las superamos. La persona que me supera una crisis está destinada a volverla a repetir. ¿Por qué? Porque va a volverse a equivocar. Y es cuando a veces muchas personas me dicen, es que siempre me va mal, o siempre me equivoco, o siempre elijo una mala pareja. A ver, no, no, no. Si te justificas, te autojustificas, vas a generar que nuevamente desarrolles errores conscientes. Entonces, la diferencia de una persona que trabaja en su salud mental va a ser una persona altamente proactiva con ella misma, sin dañar al entorno. ¿Por qué? Porque vas a saber discriminar qué tanto sí y qué tanto no puede hacer por los demás, sin afectarse a él ni a tampoco a los demás. Y es que es maravilloso cuando, pues, sería ideal que, pues, que todas las personas nos diésemos esa oportunidad y que dentro de nuestro presupuesto incluyéramos de por vida esa inversión y no es un gasto, es una inversión en nuestra salud mental. Imaginemos en los grandes beneficios que hemos tenido acá en la cabina del Mundo en Tacones a familiares, a esposos, hijos, cuidadores de pacientes con cáncer. Y es algo totalmente diferente. Cuando decidimos entender, comprenderme para poder abrir mi mente y mi corazón a lo que las demás personas piensan y sienten, la vida va fluyendo de una forma totalmente diferente. Es más, el paciente se comporta de una forma distinta, tenga solución su cáncer o no. Hemos tenido pues el honor de entrevistar a mujeres en donde los médicos les dicen, miren, ya no hay más quimios, ya no hay más radios, es de esperar porque ya el tratamiento ya no le está haciendo. Pero la gran diferencia al recibir terapia, al recibir esa buena ayuda, ellas viven ya sea el día, el momentito en las que las esté entrevistando o 1000 días más. O sea, ese paso, cada paso que dan lo disfrutan, lo aprovechan al máximo versus a un paciente que lo desahucian, por ejemplo, hoy seguramente se muere de una ansiedad y no necesariamente de la enfermedad. Es más, ni siquiera se muere, se mata por una ansiedad, se mata con su Sí. ansiedad. Por consiguiente, la misma persona se programa para morirse. Bien le diste un tema muy, muy fundamental. Digamos que médicamente hablando, a veces estamos limitados, ojo, pero eso es solamente una rama de lo que es la salud. La persona trabaja con su aspecto psicosocial, pero la persona va a ser mentalmente saludable y por consiguiente va a lograr cierta estabilidad. Ojo, te tiene que morir, sí. Tú vas a ser el caso de una paciente que ya falleció hace mucho tiempo, un cáncer de páncreas muy, muy avanzado. Llegaba con 800 de glucosa a la consulta.
Que es bueno, más interesante. Recibes el expediente, un expediente muy grande, una Biblia, eran 3, 4 tomos. Y cuando llegaba, entraba a la consulta, decía, ¿sí soy yo? Y me dice, sí, es que yo sorprendo a las demás personas, sorprendo a los médicos. ¿Por qué? Porque están esperando que vengan en camilla o en silla de ruedas. Pero no, yo vengo caminando. Sí, mi caso está muy avanzado, está muy malo, pero yo quiero seguir viva, yo quiero seguir viviendo. Me enfoco en vivir, me enfoco en invertir mi tiempo. Entonces, médicamente, no, médicamente estamos limitados. ¿Por qué? Porque haríamos mayor daño que beneficio. Claro, pero psico y socialmente hablando, la persona tiene una vida por delante. Limitada, a veces sí, porque físicamente está limitado, pero ahí la persona, en este caso, esta persona, en este caso en particular, vivió 8 años más con glucosas elevadísimas. Falleció, pues sí tuvo que fallecer en algún momento, pero en esos 8 años hizo lo que en sus años anteriores no había logrado hacer. Es decir, se impuso invertir en su tiempo. Te cambio otro caso. Hace mucho había un chico que se dedicaba lamentablemente a drogarse. Durante toda su adolescencia, su joven adulto, ya le daban el diagnóstico y estuvo en tratamiento 4 años. Llega y me dice, mira Humberto, es que me desahuciaron. Yo así de verdad. ¿Quién te desahució? Que me dijeron que no pueden hacer nada por mí. Dije, a ver, espérame tantito. Nosotros hicimos durante 4 años. ¿Tú qué tanto durante los años anteriores te dedicaste a destruir tu vida? Y en este momento te están diciendo que lamentablemente tu cuerpo no me está respondiendo bien por el daño que te habías hecho antes. ¿Quién se desahució antes? Se me quedó viendo así como que, perdón, tú te estoy mintiendo. Aquí va a depender de ti qué tanto lo que quieras seguir vivo, lo quieras seguir invirtiendo, drogándote, pues adelante, o rehaciendo tu vida. Es que me dijeron que tengo 6 meses, ok, ¿qué tanto esos 6 meses vale la pena que los inviertas o los tiras? Porque al fin y al cabo, al pasar esos 6 meses, si te preguntamos, ¿te dedicaste a drogarte o te dedicaste a invertir tu tiempo? ¿Cómo lo pasaste? Dependerá de ti. ¿Que es difícil? A ver, sí, pero no imposible. Entonces, ahí es cuando la persona sí se puede hacer el beneficio de que cuando trabaja con su salud mental va a tener una sobrevida. Y es cuando yo también digo, físicamente puedes tener salud, pero si mentalmente estás enfermo, estás enfermo. Si físicamente estás enfermo, pero mentalmente estás saludable, puedes lograr estabilidad y salud. ¿Por qué? Porque si tenemos una enfermedad mental, la enfermedad mental es mucho más incapacitante que cualquier tipo de enfermedad física. Te pongo un simple ejemplo. Hoy en día la estadística a nivel mundial estamos uno de cada 3 personas tendremos cáncer. No, 1 de cada 3 tenemos cáncer. Dentro de 20 años, 1 de cada 2 tendremos cáncer. Es decir, el 50%. Vale. Te la cambio y te presento la realidad hoy en día. 1 de cada 9, no, 3 de cada 9 personas tienen trastorno depresivo mayor. Ah, es menos, ¿no es cierto? 3 de cada 9. Por consiguiente, 1 de cada 3 tiene trastornos depresivos mayores. La depresión, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad me generan más incapacidad que una enfermedad física. La diferencia es que los trastornos mentales no se ven de forma directa ante la sociedad. No se notan, ¿verdad? Los pacientes o los seres humanos somos eh, tal cual expertos en poder ocultar esas emociones, ese dolor, esa tragedia, esa crisis, que por supuesto no podemos andar por el mundo mostrando esas cicatrices y esas heridas del alma, pero a veces lo ocultamos de tal forma que pensemos a nuestra mente a tal punto que ya no es una inversión como usted ya bien lo decía. Siempre decimos en este programa, si te tocas el cuello o la parte izquierda de tu corazón y tu corazón está latiendo es porque el creador te dio un cheque más de 24 horas para que lo inviertas, no para que lo gastes. Y algo muy importante, no es acumulable. No puedes acumular tu tiempo, no puedes ahorrarlo en ningún lugar. Simple y sencillamente tienes la oportunidad hoy de 24 horas, cómo quieres vivirlo, cómo quieres pasar este día. Así que importante la salud mental, importante el seguir conociendo, el seguir investigando, doctor, porque no necesitamos ser psiquiatras o psicólogos para poder llegar un poquitito más a comprendernos. Toda esta parte de la lectura, el conocimiento, de las charlas, son tan importantes porque tienen que ver con el comportamiento de nosotros los seres humanos. Así que
Ya queremos que sea mañana, de 4 a 5 de la tarde. Usted estará en el Hotel Hilton Garden, Guatemala, compartiendo esta conferencia tan maravillosa. Así que, ¿qué mensaje dejamos en pocos segunditos a toda nuestra audiencia y a esas personas que posteriormente, a través de las aplicaciones de Spotify o SoundCloud, escuchan esta conversación? Vale, la vida es un segundo a la vez. Tú sabrás cómo lo quieres invertir. Juntamos los segundos y hacemos años. Por lo tanto, no te lamentes por lo de ayer. Tampoco te pongas ansioso por lo de mañana. Vive e invierte este segundo, porque es tu único segundo que vas a vivir. Es el único momento que estás viviendo. Y el tiempo, y tú lo mencionas también, es el único recurso no renovable que tiramos a creces. Lo desperdiciamos. En el momento que nos tenemos que enfrentar, o te tienes que enfrentar a tu vulnerabilidad de persona, no lo veas mal, sino simplemente velo como tu examen de conciencia. Y la gran ventaja es que cuando una persona se me enfrenta al cáncer, se me enfrenta a su mortalidad, sabe bien en qué momento se va a morir. Ojo, sí lo sabe. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo. Y es más, nos programamos para vivir. Claro que sí, también nos programamos para morir. Pero no tengas miedo a vivir, porque es lo que te corresponde en ese momento. Todo es pasajero, claro, pero dependerá de ti cómo lo quieras invertir y qué quieras aprender y enseñarles. ¿Por qué? Porque te vas a ir. Aquí el objetivo es cómo te van a recordar, pero por lo que haces hoy, lo que haces ahorita, no mañana. Eso es lo más importante, hasta que sintamos y digamos, como decía el famoso Amado Nervo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Así que, Exacto. doctor, será un gusto el poder estrechar su mano, el poder escuchar esa ponencia que usted trae con toda el alma y con todos sus conocimientos para todas esas personas que vamos a estar también el día de mañana en este maravilloso congreso. Así que será hasta una próxima oportunidad cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Así que, hasta mañana. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.